Bueno, buenas noches. Vamos a hablar del contrato de mandato comercial. Doctor, buenas noches. Los que vayan ingresando para el tema de la asistencia, por favor escriben por el chat y así no me interrumpen. Lo mismo para ti, Uribe, para todos. Bueno. Profe, buenas noches, qué pena interrumpirlo. Dime, Diego. Habla con Diego. Profe, que mañana ya el primer grupo, día 25. Ajá. Entonces, para que esté pendiente. Ya mañana exponen el primer grupo. Sí, listo, gracias. Bueno, sí, mañana entonces los que van a exponer tienen plazo de enviarme al correo. Ya voy aquí a colocarles el correo, a confirmarles nuevamente el correo. Tienen plazo de enviármelo los de la exposición de mañana hasta el día de mañana antes de la clase, ¿ok? Sí, señor, correcto. lflariosmar@gmail.com. El mismo correo donde me enviaron el examen. Espero mañana poder estar entregando los exámenes. Así que gracias por tener un poco de paciencia. Bueno. Profe, qué pena interrumpirlo. Buenas noches. Lo que pasa es que hasta ahorita pude tener conexión. Si es asistencia, escriban por el chat. Por aquí. Ok, gracias. Antes de leer la norma, ¿quién podría decirme, así digamos en términos generales, la definición de qué es un mandato? Un mandato es el contrato de mandato se denomina un factor quien delega una función y reconoce como preponente o factor que puede celebrar varios actos en el comercio. Ya, permítame un... Muy grande. Ven, hijo. Ok, entonces, el mandato nuevamente, qué pena, la que llama... El contrato de mandato comercial es un contrato por la cual dos partes se obligan a celebrar uno o dos más actos de comercio. Pero en general, el mandato en general. Yo, profe. Ok, Yuleni. En general. Profe, un mandato es un contrato que se hace entre dos partes donde una le da el poder a otro para que realice una actividad a su nombre. Es decir, por ejemplo, en la compraventa de vehículos, cuando usted tiene que hacer el traspaso del vehículo, puede hacer un contrato de mandato con una persona para que esa persona realice las gestiones en el tránsito a nombre suyo. Exacto. El mandato en general, antes de aterrizar pues en el mandato comercial, el mandato en general es cuando una persona le encomienda a la otra la gestión de un asunto en particular. Por ejemplo, como ocurre con nosotros los abogados. Cuando una persona nos otorga un poder, eso es un mandato. ¿Cuál va a ser el mandato? La representación en determinado asunto ante determinado juez. ¿Sí? Un asunto muy puntual. Eso es el mandato en términos generales. Pero el mandato puede darse no solo para asuntos civiles, como sería o lo que mencionó Loaiza del tema de los traspasos de vehículos, la gestión, esa gestoría de realizar esa actividad, sino que también se utiliza en el mundo de los negocios. Entonces, los comerciantes o las personas que realizan el comercio pueden otorgar un mandato a otra persona para que esa persona pueda entonces realizar una gestión. En términos generales, el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil pues establecía la labor que hacía el abogado y los tipos de poderes que había, el poder especial y el poder general.
el poder especial para una actuación puntual, ¿sí? Y el poder general, pues se otorga a través de escritura pública, donde se, digamos, se generan muchas actividades o muchas posibilidades de representación de una persona para que reemplace a la otra, para comprar, para vender, para realizar contratos, para pagar deudas, para cobrar acreencias, para muchísimas circunstancias. Pero el poder como mandato en el Código de Procedimiento Civil estaba establecido que se podía otorgar única y exclusivamente para personas naturales. Pero en el Código General del Proceso, en la Ley 1564 del 2012, se introduce una innovación, y es que se le puede otorgar el mandato, se le puede otorgar el poder a una persona jurídica. Entonces, en el Código General, la persona jurídica debe tener dentro de su objeto social, es decir, que la finalidad sea las asesorías jurídicas o las actividades jurídicas, es decir, que sea una firma de abogados como tal, pero una persona jurídica, una sociedad. No es que de Noel, Jonathan y Tatiana, entonces dice, bueno, ya nos graduamos, vamos a colocar juntos una oficina, pero entonces no se constituyen como una sociedad, sino que cada uno va a actuar de forma independiente, ¿sí? Entonces, cuando habla acá de la persona jurídica, pues una sociedad legalmente constituida. Jonathan y después Elkin. Buenas noches, profe. Ajá. Dime. ¿Me escucha? Sí. Profe, es que tenía una duda. ¿El tipo de contrato de mandato es consensual? Claro. Claro, sí, señor. Oneroso. Oneroso, de acuerdo. Profe, bueno, cuando tenía entendido que hay un tipo de mandato que es de escritura pública. Ese es el poder general que se otorga por escritura pública. El que entraría también igual, y ese es diferente al privado. Pues cuando es firmado por el otorgante Hay y dos que tipos de tiene poderes, poderes generales y poderes especiales. poder generales especiales. Poder Gracias, profe. general y poder especial. Son las dos clasificaciones. Dime, Elkin. Profe, gracias. Sí, es que me llamó mucho la atención de la ley 1564, cuando se confiere ese poder a la persona jurídica. Entonces, en ese orden de ideas, también esa persona jurídica, obviamente que su objeto social sean, por ejemplo, las asesorías legales y jurídicas como tal, podría entonces también recibir el pago de indemnizaciones por Cualquiera que sea el objeto de la representación. Cualquiera. Qué bien. Alguien que me ayude, pues para que vean dónde está esto que estamos mencionando, el Código General del Proceso, artículo 77, el último párrafo. ¿Qué artículo, profe? 77. Profe, el último párrafo, el que dice cuando se confiere poder a una persona jurídica para que designe o reemplace apoderados judiciales, aquella indicará las facultades que tendrá el apoderado sin exceder las otorgadas por delante, a la persona jurídica. Ajá, ese sí. Entonces, como observamos, la norma dice que se puede otorgar, el poder especial a una persona jurídica. Eso fue una innovación que nos trajo el Código General del Proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas
Hablo del mandato en general para poder aterrizar en el mandato comercial, ¿sí? Y de pronto sea de mayor comprensión de esta forma. El apoderado va a ser una persona jurídica, una sociedad que tenga su objeto social de esa actividad jurídica. Cuando me refiero a actividad jurídica, la actividad jurídica es que esté conformada y representada por abogados, no que tengan determinada especialización o especialidad en derecho, no. Simplemente basta con que tengan la actividad jurídica. Si la persona jurídica, el representante legal es el abogado, es un abogado, y quien va a firmar luego la demanda como apoderado o como abogado que va a participar en el proceso, no necesitaría de ninguna carta de designación por parte de la firma. Pero la firma puede a su vez tener, obviamente, unos abogados, por decirlo, unos abogados junior. Entonces, que no va a aparecer en el certificado de la Cámara de Comercio. Porque si es una SAS, por ejemplo, y solamente colocan el representante legal, pues el representante legal es el único que va a aparecer en el certificado de la Cámara de Comercio. Entonces, al momento de otorgarle o designar esa sociedad apoderada, designar al abogado, va a hacer una carta dirigida al despacho diciéndole que designa al abogado Sergio Osorio para que participe en representación de la sociedad, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que jurídicamente yo le veo a la figura. Que antes uno como abogado, cuando recibe el poder dentro de las facultades, puede sustituir el poder y puede reasumirlo. El problema es cuando se da la revocatoria de ese mandato, cuando se da la revocatoria del poder. Entonces, la persona le revoca el poder y cuál es, digamos, la situación que normalmente, porque lo exige así el Código General del proceso, que el abogado que viene participando, al cual se le revocó el poder, debe expedir un pagisalvo por concepto de honorarios. Es decir, de que la persona que le está revocando el poder al abogado le ha pagado sus honorarios. O sea, aquí, digamos, el legislador está protegiendo al abogado para que, digamos, no utilice los servicios del abogado y luego entonces le revoque, busque otro y de esta forma no le pague los honorarios por las actuaciones que haya hecho el abogado. Entonces, ahí cuando, digamos, la parte salía de pelea con el abogado y le revocaba el poder, entonces se presenta este tipo de situaciones. Pero si estamos hablando que el poder se le otorga a una firma y la firma designa un abogado, la firma perfectamente puede decir, bueno, le sustituimos ahora el poder a otro abogado y no hay lugar a ninguna solicitud de paz y salvo, ¿sí? En ese evento, esa es una ventaja que permite esta figura de otorgar ese tipo de poderes. Bueno, habiendo hablado un poco de esas generalidades, aterricemos entonces en el contrato de mandato comercial, es decir, ese mandato que se otorga con ocasión de la actividad de comercio. Iba a preguntar algo, Elkin. No, señor docente, ya bajo la mano, gracias. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 1262? Buenas noches. Artículo 262, definición de mandato comercial. El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no a la representación del mandante. Conferida la representación, se aplicarán además las normas del capítulo 2 del título 1 de este libro.
Entonces, ese mandato comercial es un contrato. Ahora, yo pregunto, ¿el mandato debería entonces ser siempre por escrito? Sí. Yo diría que sí. Pues según lo que su merced nos explicaba, creo que no. ¿Sí? O sea, en los contratos comerciales, Comerciales, sí. en los contratos comerciales, digamos que no hay esa exigencia o esa solemnidad de que deban necesariamente constar por escrito. En la mayoría de los contratos no es exigencia. No es una solemnidad del contrato. En la mayoría. Pero como para una prueba o algo, digamos, sí se exige, ¿cierto? Bueno, pero es que el Código General del Proceso nos permite varios tipos de pruebas. ¿Qué tipos de pruebas permite el Código General? Ustedes ya vieron procesal civil, ¿cierto? O sea que ya conocen el Código General del Proceso de punta a punta. ¿Qué tipo de pruebas hay? Las pruebas testimoniales de dictamen, prácticamente en ese caso las testimoniales y de cualquier documento que tenga o cualquier video o cualquier otra prueba que les sirva. Yo les dije a ustedes una frase que yo tengo: documento mata testigo. ¿No? Hay que vender esa idea. Lo que está escrito, escrito está. O sea, es, digamos, de mayor relevancia dentro del proceso, cualquiera que sea el tipo de proceso, los documentos versus los testimonios. Los testimonios lo que hacen es, o deberían, es ir a reforzar los documentos, lo que obra en documentos. Entonces, los documentos y el Código General del Proceso nos habla que se presumen auténticas las copias. ¿Sí? Las copias no hay por qué, digamos, darle menor valor porque sean una simple copia y no sea el documento original. Entonces, tipo de pruebas que podrían darse dentro de un contrato o para poder probar la existencia de un contrato serían las documentales. ¿Qué tipo de documentos? Bueno, digamos que no existe el contrato, entonces, ¿qué tipo de documentos podríamos utilizar? Correos electrónicos, por ejemplo, entre las partes, WhatsApp, ¿sí? De pronto cartas o comunicaciones que se hayan enviado, sería una forma de probar la existencia de la relación contractual. Ahora, hay otras, por ejemplo, como los testimonios, pero los testimonios, digamos que el problema con los testigos es que el testigo no es lo mismo el que ha sido el testigo que presenció los hechos a el testigo que escuchó, el testigo de oídas. Porque lo primerito que va a atacar el abogado es, bueno, a usted le consta. Es decir, usted estuvo presente cuando las partes establecieron el contrato. Lo cual no sería fácil que sucediera. O usted le consta porque entonces explicar por qué le consta. Ese tipo de cosas. Además también hay dictámenes, los dictámenes periciales. También existe la confesión, la cual se puede lograr a través, por ejemplo, de un interrogatorio. No sé si de pronto alguno de ustedes vio, yo sé que la mayoría tendrá Netflix, ¿cierto? Supongo que la mayoría tiene Netflix. Sí, señor. Y ya han visto Suits. Se escribe Suits. Algunos lo La ley de los conocen, exacto, como la ley de los audaces. Algunos lo hablan. Siquiera los administrativo. ¿Han visto siquiera los trailers? Sí, de hecho es más que todo lo de empresa, ¿no? Administrativo. Exacto, derecho corporativo. Y comercial. Entonces, si ustedes miran, ahí hablan mucho de una figura que se llaman las deposiciones. ¿Y qué es las deposiciones? Las deposiciones no es más que un interrogatorio.
La diferencia es que no se hace ante el estrado judicial, sino que se envía la citación y se absuelve esa deposición o ese interrogatorio, el cual también pues lo establece el Código General del Proceso. Lo que pasa es que aquí en Colombia no lo usamos. El Código General trajo muchísimas innovaciones. Me imagino que ustedes tendrán conocimiento del decreto 806 del 2020, que salió el 4 de junio, si no estoy mal. ¿Sí lo han escuchado? El decreto 806, el decreto legislativo, el que sacó el presidente en uso de sus facultades extraordinarias. Cuando empezó la pandemia, bueno, en medio de la pandemia, pues. Sí, señor, sí lo he escuchado. Hubo algunas cosas del código, ¿sí? Sí, claro, ahí está toda la normatividad del código para con que cuenta el presidente, los argumentos y la norma, leyes que él cuenta que lo hacen, que le dan ese poder al Ejecutivo para tomar. Que por ahí el artículo 7, de pronto para que alguien lo busque por ahí, el artículo 7 de ese decreto habla de las notificaciones. Y habla de las notificaciones electrónicas. Y dice que, por ejemplo, que el demandante cuando va a formular la demanda debe primero poner en conocimiento de la parte demandada, debe correrle el traslado antes de radicar la demanda. De hecho, la rama judicial creó un link en el portal web ramojudicial.gov.co donde se hace el registro de la demanda en línea. Y cuando se sube la demanda, cuando se sube la demanda, cuando se carga, debe cargarse el pantallazo que se le corrió traslado a la parte demandada. Es decir, que antes de que se le asigne el juez en la oficina de reparto, ya la parte demandada debe conocer la demanda vía correo electrónico. Ahora, nos da solamente dos excepciones de cuando no hay que hacerlo como una parte obligatoria dentro de ese proceso. Cuando es un proceso ejecutivo o un proceso verbal declarativo donde se solicitan medidas cautelares o un proceso donde hay menores de edad. O sea que muchos de los procesos de derecho de familia pues no se podría cumplir con esta carga de hacer el traslado antes de erradicar la demanda. Entonces, nos dice ahí que cuando ya el juzgado admite la demanda, lo que hace el abogado es enviarle la notificación a través de correo electrónico diciéndole, mire, usted ya la demanda fue admitida, aquí está el auto emisorio de la demanda y le empieza a correr el traslado, dependiendo del proceso, si es un proceso verbal declarativo, los 20 días para que conteste la demanda, conteste y excepcione. Pero, digamos que si el proceso ya estaba radicado o la demanda ya estaba radicada antes de realizar la actuación, antes de que entrara en vigencia el decreto o es un proceso donde hay medidas cautelares, se radicó así, pero no se le informó, pues para que las medidas cautelares pues no fueran ilusorias al momento de que se fueran a practicar. Entonces, la norma nos permite, o ese decreto permite, que se le envíe la notificación del 291 y se hace por correo electrónico, anexándole el traslado y el auto donde el juez decretó el auto emisorio. Se menciona ahí que debe hacerse al correo electrónico, pues que se tenga conocimiento, y hay que decir cómo tuvo conocimiento el demandante de que ese era el correo del demandado. Resulta que lo vimos como de pronto algo novedoso. Pero cuando nos vamos al artículo 291 del Código General del Proceso, ya lo establecía. Lo único realmente que hizo el decreto 806 fue, digamos, reglamentar esa notificación, cómo hacer ese tipo de notificaciones electrónicas. Hay muchos despachos que se han vuelto mucho más rápidos, mucho más ágiles.
Algunos juzgados se han vuelto mucho más ágiles y otros pues que siguen siendo muy lentos. ¿A qué voy con esto? A que esas novedades permiten que se puedan utilizar para poder probar la existencia de un contrato. Ahora, llevándole el tema del mandato. Si el contrato de mandato no ha sido establecido por escrito, podría configurarse a través de ese tipo de pruebas que establece el Código General del Proceso. Miremos el artículo 1263. Entonces, haciendo el contrato, el contenido. ¿Qué debe contener el contrato de mandato? Pero leo. Sí, porfa. Artículo 1263, contenido del mandato. El mandato comprenderá los actos para los cuales haya sido conferido y aquellos que sean necesarios para su cumplimiento. El mandato general no comprenderá los actos que excedan el giro ordinario del negocio o negocios encomendados, salvo que haya otorgado autorización expresa y especial. Ok, entonces, en ese mandato se va a mencionar qué facultades y qué gestiones se le está encomendando a esa persona. Las partes reciben el nombre de mandatario, siendo el mandatario la persona que va a realizar los actos. Y quien está encomendando se llama mandante. Ese mandatario, o sea, quien va a realizar esta labor, tiene derecho a una remuneración. El artículo 1264 nos habla de la remuneración del mandatario. ¿Quién me ayuda con este artículo? Artículo 1264, remuneración del mandatario. El mandatario tendrá derecho a remuneración estipulada o usual en este género de actividades o, en su defecto, a la que se determine por medio de peritos. Cuando el mandato termine antes de la completa ejecución del cargo, el mandatario tendrá derecho a un honorario que se fijará tomando en cuenta el valor de los servicios prestados y la remuneración total del mandato. Si la remuneración pactada se halla en manifiesta desproporción, el mandante podrá demandar su reducción probando la remuneración usual para esa clase de servicios es notariamente inferior a la estipulada o acreditando por medio de peritos la desproporción. A falta de remuneración usual, la reducción no podrá pedirse cuando la remuneración sea pactada o voluntariamente pagada después de la ejecución del mandato. Ok, entonces, si él no puede culminar finalmente la labor o la gestión que se le encomendó a este mandatario, igual tiene derecho a que se le remunere, que se le pague por la labor realizada, así no haya finalizado como se había pactado o como se esperaba por las partes. Ahora miremos que hay un límite que tiene el mandatario. Es decir, el mandatario se le hacen unas encomiendas, se le encomiendan unos negocios, entonces de pronto puede presentarse situaciones que no fueron establecidas o que no fueron contempladas inicialmente. Y entonces vendría la pregunta, bueno, ¿puede sobrepasar los límites el mandatario? Es decir, ¿puede ir más allá de lo que inicialmente se le había otorgado? Miremos qué dice el artículo 1266.
¿Quién me ayuda? Artículo 1266. Límites del mandato y actuaciones. El mandato no podrá exceder los límites de su encargo. Los actos cumplidos más allá de dichos límites solo obligarán al mandatario, salvo que el mandante los ratifique. El mandatario podrá separarse de las instrucciones cuando circunstancias desconocidas que no puedan serle comunicadas al mandante permitan suponer razonablemente que éste habría dado la aprobación. Ok. Entonces, si se le dice hasta tal punto, realice las actividades o las labores, hasta ahí debe limitarse. ¿Ok? Si se desprenden esas circunstancias, digamos, que necesita instrucciones o que necesita aprobación del mandante y que no hubiese sido posible comunicarse el mandatario con este mandante, entonces, pues podría tomar la decisión que se esperaría que fuera la aprobación que diera el mandante. ¿Ok? Pero una cosa es eso, demostrar, bueno, hice todos los intentos, envié tales correos, nunca los contestó, escribí por WhatsApp, o ese tipo de cosas, intenté contactarlo, no se pudo y tocó tomar esa decisión. Y otra cosa es que vaya mucho más allá de los límites de lo que inicialmente se había pactado, sin tratar de poner en conocimiento del mandante previamente tal situación. Ahora, el mandatario tiene una obligación y es de informar, ¿ok? O sea, el mandatario debe manifestarle al mandante cómo va esa gestión que se le ha encomendado. Miremos el artículo 1268. Artículo 1268. Deber de información. El mandatario deberá informar al mandante de la marcha del negocio, rendirle cuenta detallada y justificada de la gestión y entregarle todo lo que haya recibido por causa del mandato, dentro de los 3 días siguientes a la terminación del mismo. El mandatario pagará al mandante intereses por razón de la suma que esté obligado a entregarle en caso de mora. Entonces, eso sería en el caso de que el mandatario recibiera, pues, una suma de dinero en nombre del mandante y que no fuera, pues, el dinero para el mandatario. El 1269. El 1269. 1269. Comunicación al mandante de la ejecución completa del mandato. El mandatario deberá comunicar sin demora al mandante la ejecución completa del mandato. Estará igualmente obligado el mandatario a continuar al mandante las circunstancias sobrevivientes que puedan determinar la revocación o la modificación del mandato. Ok. Listo, entonces, siempre hay esa obligación, ese deber por parte del mandatario a informar al mandante. Ahora, miremos que puede haber una pluralidad de mandatarios, es decir, que una sola persona, un solo mandante, le otorgue mandato o poder a varias personas. Entonces, miremos el artículo 1272. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Artículo 1272. Pluralidad de mandatarios. Cuando el mandato se confiera a varias personas, cada uno de los mandatarios podrá obrar separadamente, pero una vez cumplido el encargo por uno de estos, deberá el mandante notificar del hecho a los demás, tan pronto como tenga conocimiento de la celebración del negocio,
so pena de indemnizar los perjuicios que causen con su omisión o retardo. Si conforme al contrato, los mandatarios deben obrar conjuntamente, serán solidariamente responsables para con el mandante. Ok, gracias. Voy a poner un ejemplo para que de pronto sea más fácil la comprensión de la pluralidad de mandatarios. Digamos que Tatiana Cubides tiene una propiedad, tiene una bodega y la tiene desocupada, necesita rentarla. Entonces va donde la doctora Farillisek y le dice, bueno, ayúdeme a arrendarla, ¿ok? Entonces le da esa encomienda, eso es un mandato. Va por otro lado y le dice a la doctora Tatiana Durán, le dice a la doctora Tatiana, bueno, doctora Tatiana, yo tengo esta bodega, ayúdeme a rentarla. Y le dice, aparte, al doctor Egidio Fajardo, doctor Egidio, ayúdeme a rentar esta bodega o a venderla. Digamos que le da la misma misión a 3 personas diferentes. Pero fíjense que se los dijo por separado. Entre ellos no se conocen. Entre ellos no tienen conocimiento que le ha dado la misma misión a 3 personas diferentes. ¿Ok? Entonces, resulta que estaba realizando unas gestiones Farillisek y cuando pues ya tenía a punto de concretar la encomienda que se le había dado, resulta que Tatiana Durán logró el mismo cometido. Y Farillisek pues incurrió en unos gastos y en una cantidad, digamos, de situaciones, y en ese caso es donde aplicaría esta norma. Porque puede suceder 2 cosas. Una, que Tatiana va y celebra con 3 personas diferentes el mismo mandato. Le dice, ayúdeme en esta cosa, por separado. Pero no le está diciendo a Fari, no le está diciendo, mira Fari, yo también le di esta misma gestión a Tatiana y a Egidio. El que primero venda va a ser el que se va a ganar la comisión. No le está diciendo eso. Entonces, si omite ese tipo de situación, es informarle a las partes, a los mandatarios, y esos mandatarios incurrieron en unos gastos y en unas, digamos, situaciones para poder cumplir con el mandato, ahí en la norma está diciéndole que el mandante está obligado a pagarle esos perjuicios. Es decir, esos gastos, como por ejemplo los que tuvo que haber incurrido por no haber manifestado que había otorgado el mismo mandato a otro mandatario, que no había realizado la misma situación o que le había puesto en conocimiento o celebró el mismo contrato con otra persona. En esos casos, cuando está obligado a salir a indemnizar el mandante. Pero puede suceder otra cosa. Puede suceder que la doctora Tatiana le dice, bueno, señores Fari, Tatiana y Egidio. Tatiana Durán, Farillisek y Egidio. Los 3 quedan encomendados para que realicen la operación. Y les da el mismo mandato a los 3. Sara Daniela está compartiéndome la pantalla. Entonces,
¿qué situación se presentaría aquí? Que los tres van a ser solidarios. ¿Ok? Entonces, los tres van a tener la misma misión y van a trabajar juntitos. A diferencia de la otra situación, en la que cada uno trabaja de forma individual porque tiene desconocimiento, no sabe que existen otras personas que están realizando la misma actividad o que están haciendo el mismo mandato. Yo tengo una pregunta. Resulta que Faridjisek, Tatiana Durán y Egidio están trabajando los tres juntitos. Se logra la venta. Entonces Tatiana le dice a Egidio, bueno, Egidio, aquí está el valor de la comisión. Digamos que fue una venta de un inmueble. Cualquiera que sea la venta de un inmueble, la costumbre mercantil dice que el vendedor debe reconocer a quien realizó esa labor de intermediación una comisión del 3% del valor de la venta. Entonces, Tatiana Cubides le dice, bueno, toma Egidio, aquí está el valor de la comisión. Y Egidio se queda solo con la plata. ¿Qué podrían hacer Faridjisek o Tatiana Durán? ¿Qué podrían hacer? ¿Ir ante el mono de la pila o qué? Se supone que es solidaria, ¿no? Y que se debió haber repartido entre los tres. Por eso. Pero entonces, digamos que Fari va a la oficina de la doctora Ingrid y les pone el caso. Entonces la doctora Ingrid, ¿qué le dice? Bueno, debería ser así, entonces como no fue así, pues vaya al mono de la pila, ¿sí? ¿O qué le diría la doctora Ingrid? O sea, la persona que realiza el porcentaje tiene que repartir en las tres partes iguales porque el mandante les encomendó Sí, y pero por no lo lo hizo. tanto debe repartir. Ojo, escuchen si el no, caso, no lo hizo. Si todo el mundo actuara como debiera actuar siempre con todas las cosas, pues los abogados no tendríamos trabajo, ¿sí? Es lo mismo como que si todas las personas nos cuidáramos y comiéramos saludable, pues los médicos no tuvieran trabajo, ¿sí? Entonces no partamos de los ideales. Por eso lo estoy llevando a un caso concreto. Van a la oficina de la doctora Ingrid. A ver, quiero primero escuchar la respuesta de Ingrid, después María Eugenia. A la oficina de la doctora Ingrid y Faridjisek le dice, doctora Ingrid, resulta que la doctora Tatiana le pagó la comisión al doctor Egidio, pero Egidio no nos dio la parte de Tatiana Durán y la parte mía. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de Ingrid? ¿Le va a decir que vaya ante el mono de la pila o qué? Una demanda. Pues yo pensaría que pues partiríamos del principio de la buena fe, como su merced dice, pues como no se hizo desde un principio, supongo que, no sé, una demanda se iría, no sé, no sé qué responder. Bueno, María Eugenia, te escucho. tendría que ir a colocar una demanda por el no pago del contrato que hicieron verbal o escrito. ¿Sí? María Eugenia, te escucho, qué pena. Tendría que ir a colocar una demanda por el acuerdo que se hizo en el contrato verbal o escrito de ese 3% sobre la venta del inmueble. Y la persona que cogió del total debe, la ley le ordena dividir entre las tres partes, más como la venta de un inmueble que uno se gana, por decir algo, 60 millones, 100 y pico de millones, dependiendo, hasta 300 millones. Vendiendo el inmueble, entonces suma eso el 3%. Ajá, sí, una demanda, pero bueno, digamos que no sabe cómo hacer la demanda. Entonces, ¿qué tipo de demanda cabría? Y a ver, Fernando y después José Leonardo. Verbal sumaria. Una demanda verbal sumaria
que se hace ante los juzgados, se me olvidó. Pues esto es un juzgado civil, todo un asunto civil. Sí, A señor. ver, Fernando. Doctor, pues yo tengo entendido que si a mí me contratan, pero nos reúnen y dicen, bueno, ustedes se van a encargar de la venta de ese producto, de ese bien. La comisión es esta. Pues si se pacta que la comisión tiene que ser para todos los tres, pues el primero que lo venda tendrá que repartir. Pero si no se pacta que el primero que venda es el primero que coge, pero se le da la función a los tres al mismo tiempo. O sea, ahí son solidarios, pero no para, digamos, la ganancia, que es el 3% sobre la venta. Si le dio a los tres, como dijo María Eugenia, tiene que pagarle a los tres. ¿Sí? O sea, si le menciona, si le da la comisión a los tres y le dijo a los tres al tiempo, los tres tienen que recibir la remuneración. Otra cosa es el ejemplo que yo había dicho anteriormente, donde él los contrata por separado, no le dice al uno que existen los otros dos, ahí no habría por qué pagarle a los tres. A menos que, según el ejemplo o según la forma como está respondiendo Fernando, entonces le dijera a los tres, bueno, los tres van a recibir el mismo mandato, pero no van a trabajar conjuntamente. Cada quien va a trabajar por su cuenta y el que primero lo venda es el que va a tener la comisión. Sí, esa es la idea. Situación. Eso es otra, pero en el evento en que se le pagó a Egidio y Egidio no les dio la comisión, el porcentaje de comisión que tenía que darle a las otras dos personas, pues entonces en ese caso las otras dos personas pueden acudir ante el juez y exigir que se le pague el porcentaje que les correspondía dentro de esa labor realizada. ¿Por qué hago la pregunta? Porque pareciera obvio, pero no es tan obvio. Y ustedes deben tener presente lo siguiente. Aquí, como vimos en uno de los artículos, de los primeros artículos que leímos, si el mandatario realizó la gestión y no la finalizó, igualito tiene derecho a que se le pague lo que hizo, la gestión que hizo. Que no se le va a pagar el 100% de lo que se le había establecido, ok, eso es otra cosa, pero tiene derecho a que se le pague algo, según la norma, según la concepción de la norma. Como cualquier proceso declarativo, lo primero que tiene que hacer la persona es tratar de agotar requisitos de procedibilidad y llamarlo a conciliar. Y de pronto la conciliación reconoce o intentar un proceso monitorio, y en el proceso monitorio, si es un asunto mínimo a cuantía, se puede tramitar o como un ejecutivo si hay una confesión, o se tramita como un verbal declarativo si no hay confesión del demandado. Pero puede ocurrir la situación contraria. Puede ocurrir que sea un solo mandatario y que sean varios los mandantes. Miremos el artículo 1276. ¿Quién me ayuda? Dice. Artículo 12. Dale. No, dale. Bueno, artículo 1276, solidaridad de los mandantes. Cuando el mandato se confiera por varios mandantes y para un mismo negocio, serán solidariamente responsables para con el mandatario de las obligaciones respectivas. Ok, ¿y el 1277? Forma de pago del mandatario. El mandatario tendrá derecho a pagarse sus créditos derivados del mandato que ha ejecutado con las sumas que tenga en su poder por cuenta del mandante y, en todo caso, con la preferencia concedida en las leyes a los salarios, sueldos y demás prestaciones y provenientes de relaciones laborales. Ok,
Ok. Entonces, si hay un solo mandatario y varios mandantes, van a ser solidarios. Entonces, si son 3, en el mismo ejemplo, pongámoslo a la inversa, de que el mandatario sea Tatiana Cubides y que los mandantes sean Farid Giselle, Tatiana Durán y Egidio. Entonces, en ese caso, Tatiana Cubides puede decirle, bueno, Egidio, págueme, y Egidio le paga la remuneración, la totalidad. Egidio no puede decir, es que como somos 3, entonces yo voy a pagar la tercera parte nomás. Y vaya y cóbrele por separado a Tatiana Durán y a Farid Giselle. No. Tiene que cualquiera de los 3 pagar. Ahora, que si Egidio paga la totalidad, después puede repetir el cobro a Farid Giselle y a Tatiana Durán y decirle, págueme lo que les correspondía pagar. Eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, en esa pluralidad de mandantes, Tatiana Cubides puede cobrarle a cualquiera de los 3 y está obligado a pagar la totalidad. Aún después de que esa persona puede repetir contra las otras. ¿Preguntas hasta acá? Doc, o sea que si se le puede cobrar a los 3. Sí, pero digamos que en ese caso ella prefiere cobrarle a uno solo y él después verá cómo le cobra a ellas. A los otros. Ok, lo he entendido diferente. Gracias. Doctor, una pregunta. ¿En este tipo de contrato se puede iniciar un incumplimiento de contrato o necesariamente lo que usted dijo de conciliación y luego El monitoreo? incumplimiento del contrato es un verbal declarativo, pero para ese tipo de procesos toca primero agotar la conciliación como requisito de procedibilidad. Sí, pero necesariamente, digamos, no sé si agotó y fue fallida, ¿se pueden dar los dos procesos, un monitoreo, un incumplimiento de contrato o necesariamente el monitoreo? El monitoreo aplica únicamente cuando el asunto es de mínima cuantía, menos de 40 salarios mínimos. Ahí aplica el monitoreo. Listo, doctor, gracias. En el verbal declarativo, pues la parte puede hablar de exigir el cumplimiento del contrato o la resolución del contrato y la consecuente indemnización. Pero el tipo de proceso es ese, el verbal declarativo. Listo, doctor, gracias. Bueno. Ahora, el mandato, usted va a terminar por 2 situaciones. Una, porque, bueno, finalmente pues se cumple con la finalidad del contrato como tal. Y otra, puede ser porque se revoque el mandato. Entonces miremos el 1279 sobre la revocación del mandato. ¿Quién me ayuda con ese? Artículo 1279. Revocación total o parcial del mandato. El mandante podrá revocar total o parcialmente el mandato a menos que se haya pactado la irrevocabilidad o que el mandato se haya conferido también en interés del mandatario o de un tercero, en cuyo caso solo podrá revocarse por justa causa. Ok, entonces, si no se pactó la irrevocabilidad, puede revocarse por parte del mandante el contrato de mandato. Los efectos de la revocación. Artículo 1282. Dice, efectos de la revocación. La revocación producirá efectos a partir del momento en que el mandatario tenga conocimiento de ella, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2199 del Código Civil. Ok, entonces, si se hace la revocación del mandato como tal, pues hay que notificarle al mandatario sobre la revocación
de dicho mandato. ¿Ustedes creen que la muerte del mandante extingue el contrato? No, porque puede cogerlo otra persona que la haya dejado o que sea parte de la familia o de la sociedad de él porque supuestamente le deben, o si no, pues le deben esa Si plata, se muere lo puede coger. si es persona jurídica, ¿no? Si se muere el mandante, bueno, tomando lo que fue una persona natural, si se muere el mandante, entonces los herederos deben cumplir con el contrato, o sea, continúan con la obligación. Pero si se muere el mandatario, ahí sí se extingue el contrato. Porque acuérdense que el mandatario es una persona que tiene unas calidades especiales, entonces pueda que el mandatario tenga herederos, pero esos herederos no tienen por qué necesariamente saber lo mismo o tener las mismas habilidades que el mandatario inicial. ¿Ok? Perdón, doctor. Dime. Pero hay unas salvedades que se pueden hacer en el marco del contrato, en el caso del mandatario, donde se señale, por ejemplo, en el marco una cláusula que un abogado, si es que es con estas características, puede llegar a reemplazar el proceso que se haya pactado pues en vida del interesado. Entonces podría quedar pactado en el marco del contrato a través de una cláusula. O sea, generar una sucesión contractual. Es lo que te estoy entendiendo. Sí, definiendo inclusive quién va a seguirla, con nombre propio si es otro abogado y señalándolo en el marco del contrato. Sí, podría darse. Sería ya un suplente. No necesariamente, porque él lo está planteando no como un suplente, sino como una sucesión contractual. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿O aporte? Bueno, entonces vamos a hablar ahora del contrato de preposición. Ok. Entonces ahora miremos el contrato de preposición. ¿Quién me ayuda con el 1332? Artículo 1332, preposición. La preposición es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. En este caso, el mandatario se llamará factor. Ok, entonces, acá
la figura de la preposición es una clase de mandato. Pero se llama preposición porque se va a limitar exclusivamente a la administración de un establecimiento de comercio. Y esta persona que va a realizar la labor, este mandatario, se va a llamar factor. Miremos el 1333. Artículo 1333. Inscripción de la preposición en el registro mercantil. La preposición deberá inscribirse en el registro mercantil. No obstante, los terceros podrán acreditar su existencia por todos los medios de la prueba. La revocación deberá también inscribirse en el registro mercantil para que sea oponible a terceros. Entonces, a diferencia del mandato comercial, fíjense que aquí la norma exige que haya una inscripción en el registro mercantil. ¿Ok? Significa que podríamos decir que se podría realizar un contrato de preposición verbal. No, señor, en este caso no. No, necesita la solemnidad. Claro, porque si se hiciera verbal, entonces no podría ser oponible a terceros. Y si no es oponible a terceros, no puede invocarse entonces la existencia del mismo. Esa es la razón. ¿Ok? Miremos las facultades que tiene el factor. Artículo 1335. Artículo 1335. Facultades de los factores. Los factores podrán celebrar o ejecutar todos los actos relacionados con el giro ordinario de los negocios del establecimiento que administren, incluyendo las enajenaciones y gravámenes de los elementos del establecimiento que estén comprometidos dentro de dicho giro. En cuanto el preponente no les limite expresamente dichas facultades, la limitación debe inscribirse en el registro mercantil para que sea oponible a terceros. Ok. ¿Qué deberes tiene el factor? Artículo 1336. ¿Quién me ayuda con el 1336? Yo, doctor. Artículo 1336. Deberes del factor para que obliguen al preponente. Los factores deberán obrar siempre en nombre de sus mandantes y expresar en los documentos que suscriban que lo hacen por poder, obrando en esta forma y dentro de los límites de sus facultades. Obligarán directamente al preponente, aunque violen las instrucciones recibidas, se apropien del resultado de las negociaciones o incurran en abuso de confianza. Ok. Entonces deben siempre manifestar que lo están haciendo la actuación en nombre de la otra persona. ¿Cómo se llama la otra persona? La otra persona quien está otorgando, es decir, el mandante aquí se llama preponente. Mandante se llama preponente y el mandatario se llama factor. Entonces siempre hay que decir que está actuando en nombre del preponente, no en nombre propio. ¿Ok? Doctor, una pregunta. ¿Estos artículos podríamos aplicarlos a las inmobiliarias? No, porque es que la inmobiliaria no hace un contrato de preposición. Normalmente lo que hacen es un mandato comercial. La diferencia es que aquí la preposición es como, digamos, un mandato mucho más específico, porque aquí el mandato es
para administrar un establecimiento de comercio o un ramo del establecimiento, o sea, como una actividad puntual del establecimiento de comercio. Pero siempre va a estar relacionado solo con un establecimiento de comercio. Mientras lo que hacen las inmobiliarias, pues es un mandato. ¿Cuál va a ser el mandato que hace, el mandato comercial que hace la inmobiliaria? Realizar, por ejemplo, todas las labores para que se haga la venta o para que se tomen arriendo por parte de otra persona, ¿sí? O administrar, conseguir el arrendatario y administrar el inmueble. Entonces eso no sería una preposición, porque la preposición es especialmente o puntualmente la administración de un establecimiento de comercio. Perfecto, doctor. Gracias por la aclaración. ¿Nos podría regalar como un ejemplo de este contrato de preposición, así como que se vea a diario? No es fácil este tipo de contratos porque digamos que para poder saber si está realizándose tienes que ver el registro mercantil, la Cámara de Comercio. Digamos que José Leonardo tenga un establecimiento X y le entregue a Juliet López la administración de ese establecimiento. Le diga, mire, yo le voy a dejar el establecimiento para que usted lo administre, realice todas las actividades, todo lo que tiene que ver con el establecimiento, y ese contrato de preposición se lleva al registro mercantil, a la Cámara de Comercio. Otra cosa es el contrato de anticresis. En el contrato de anticresis es similar porque en el contrato de anticresis lo que hace el acreedor anticrético es recibir la cosa, bueno, digamos que podría ser un establecimiento de comercio, para usufructuarlo y con el dinero que produce la cosa, entonces cobrarse una deuda. Pero aquí en la preposición no necesariamente sea porque hay una deuda. Puede ser que se genere la administración del establecimiento como tal, ¿sí? Ya sea porque la otra persona se va a ausentar del negocio o algo así muy puntual. No es muy común que suceda el contrato de preposición, por lo que menciono, que como debe estar registrado en la Cámara de Comercio, entonces no va a ser fácil tener conocimientos sobre la existencia del mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la preposición y el arrendamiento? Porque yo como propietario del establecimiento X, yo puedo arrendarlo. ¿Quién me podría decir cuál es la diferencia? Que no se está haciendo el traspaso como tal. No, yo diría que no se está llevando ante el registro. Esa es la diferencia. Podríamos decir que esa sería la diferencia fundamental. Porque en el arrendamiento no se lleva a registrarlo. De pronto algunos me digan, siendo mucho más acucioso y mirando, que el Código Civil dice que los contratos de arrendamiento de, por ejemplo, de los inmuebles debería quedar registrado en instrumento público, pero eso nadie lo hace. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre el contrato de preposición y el arrendamiento va a ser que en el arrendamiento, pues no hay ningún registro en la Cámara de Comercio sobre el mismo. ¿Ok? Pongo un ejemplo de pronto similar. No sé si ustedes han visto que a veces hay unos fruver que tienen dentro de su establecimiento de comercio, tienen como una pequeña sección de carnicería. Entonces, podría ser que el de la carnicería estuviese en preposición. Es decir, que se le diera que explotara dentro de ese establecimiento de comercio solo esa línea, ese ramo del establecimiento.
¿Preguntas? No, profe. Ok. Bueno, sobre Entendido. las exposiciones, ¿alguna pregunta o? Doc, yo sí tengo una pregunta en cuanto a las exposiciones. ¿Me pareció o se corrieron? No, empieza mañana. Porque, espérame un segundo. Mañana es 25 y nosotros el 26. Se ¿Cómo supone que el no hemos contrato quedado que entregamos el 26? el 27. Bueno, no sé, ahí estoy confundida, pero Son bueno. 6, ¿cierto? Señor, Son 6 grupos. El primer grupo el miércoles 25, el segundo el jueves 26, el tercero el viernes 27, el cuarto el lunes 30, el quinto el martes 1 y el último el miércoles 2. ¿Por qué quedamos en que el viernes 4 va a ser el examen final? bueno, señor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Lo mismo, Gracias, doctor. feliz Gracias, noche. doctor. Feliz noche. Muy amable.